Quiero que abran su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo que nos das de poder adorarte, alabarte. Hoy pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Señor, permítenos hoy no solamente saberla, sino entenderla, para ponerla por obra. Que tu palabra sea como esa semilla que caiga en buena tierra, que produzca su fruto, Señor, y que nuestras vidas crezcan cada día más conforme a tu voluntad y tu propósito. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tratar el tema: todavía existen los milagros. La palabra milagro es una palabra que, aunque normalmente se inclina mucho al tema cristiano, al tema religioso, realmente la palabra milagro es una palabra que se convirtió en la última esperanza de cualquier ser humano. Llámese como se llama, no importa el color ni la raza, no importa la parte social que tenga, no importa si cree o no cree en Dios. La palabra milagro es la última esperanza que una persona tiene cuando un médico da un diagnóstico y te dice humanamente no hay nada más que hacer. Cuando la lógica te dice que es imposible, cuando la ciencia te dice que no se puede hacer, que es imposible lograrlo, ahí es donde aparece para muchas personas. Y a veces el médico le dice a la persona, incluso que el médico puede ser que no sea nada de cristiano, que le dice al paciente: mire, lo único que puede ocurrir aquí es un milagro. O sea, pero ellos ya le llaman milagro sencillamente a algo que implica una intervención sobrenatural, algo que no está en este planeta, algo que no puede ser por manos, por seres humanos, ni por ciencia, ni por sabiduría, ni por nada. Sencillamente es algo que viene de algún lado, algo sobrenatural. Se convierte realmente, el milagro se convierte en eso, en algo sobrenatural. Por eso, desafortunadamente, estos son tiempos que aún, sin embargo, la iglesia cristiana tampoco hemos aprendido y sabemos de que existen los milagros. Pero como que a veces pensamos que todavía Dios o que Cristo, su mano se acortó, su poder se escaseó para seguir haciendo milagros. Hechos de los Apóstoles hablaba acerca de Jesús. Dice: varón aprobado por Dios. Y la marca de Jesús fueron las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas. Esa es la marca de Jesús. Y Cristo siempre, el Señor siempre ha seguido y quiere seguir haciendo milagros en nuestras vidas. Es decir, tratar de hacer que nuestra última esperanza pudiera ser eso, un milagro. Entonces, cuando todo se acaba, cuando lo humanamente se acaba, cuando la tecnología, la ciencia, cuando la sabiduría y la experiencia se acaba, ahí aparece el nombre de milagro, la palabra milagro, algo sobrenatural. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos muchísimas cosas con respecto a los milagros, pero hoy quiero enseñarle cosas puntuales con respecto a los milagros, y son cosas que nos van a enseñar, que van a ser muy importantes, que nos van a enseñar el tema de milagro, porque no sé cuántos de ustedes realmente en este tiempo necesitan eso, un milagro, en su familia, en su salud, en sus finanzas, en sus emociones, en sus sentimientos. No sé cuántos de ustedes pueden decir: hoy hay muchas cosas en mi vida, un área de mi vida, una situación que ya humanamente no se puede hacer cambios y necesitamos un milagro. Entonces, si eso es lo que usted necesita, es para usted. Si usted está viviendo un milagro, también necesita esta charla, porque vamos a ver algo que va a ser muy interesante con respecto a cuando los milagros ya sucedieron. Lo primero que yo quiero hablar con ustedes está en Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante, narra una historia bastante interesante. De verdad, aquí habla Jesús mismo, habla acerca de una situación que se presentó, de un milagro que se presentó, pero que nadie estaba pidiendo el milagro. Ahora mire lo que dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres. Ojo cómo Jesús finaliza: sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es increíble porque primero no habla que este ciego de nacimiento se haya acercado a Jesús. No fue como Bartimeo el ciego, que empezó a gritar llamando a Jesús. Este ciego de nacimiento sencillamente estaba ahí. Jesús pasó, lo vio, averiguaron que era de nacimiento. Ahora, en esa época, en las tradiciones judías, cualquier tipo de este tipo de enfermedades de nacimiento, cegueras, parálisis, etcétera, etcétera, siempre ellos se lo atribuían a algún pecado, tanto de los padres o de la persona, y que por eso Dios lo castigó y por eso estaba ciego. Pero lo interesante de eso es lo que Jesús responde: no fue este que pecó, no fueron sus padres, sino que sencillamente esta situación que él vivió y que ha estado viviendo es para manifestar las obras, el poder, el amor, la misericordia, la fidelidad de Dios en él. Ahora, aquí hay dos cosas que ustedes tienen que entender. En un milagro, o en una situación más bien que nosotros vivimos, es bueno saber la raíz del por qué suceden ese tipo de cosas. Siempre se los hemos enseñado. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que mirar obviamente a nuestros padres. Porque, no sé, usted va donde el médico y usted le dice al médico: tengo tensión arterial. ¿Qué es lo primero que le va a preguntar el médico? ¿Su familia, alguno de su familia tiene tensión arterial? Usted le dice: sí, mi papá. ¿Y qué le va a decir el médico? No le dejó ni casa ni terreno, pero le dejó la enfermedad. ¿Qué pasa? Hay situaciones en nuestras familias, en nuestras vidas, que afectan porque son generacionales. Es decir, en el ADN de nuestros antecesores, familiares, papás, abuelos, viene una enfermedad, venimos dañados, rotos desde hace mucho tiempo. Cuando usted llega, pues obviamente usted se da cuenta que hay familias donde siempre, por ejemplo, el cáncer está metido ahí, la diabetes está metida siempre ahí, la tensión arterial está metida ahí. Son enfermedades generacionales que vienen así, de generación en generación. Entonces usted encuentra algo del por qué, ¿no? O por ejemplo, financieramente, usted se da cuenta que sus abuelos siempre vivieron en escasez y en sus padres también pobreza, y usted está viviendo exactamente lo mismo. No tiene que sumar uno más uno para saber esto es una situación generacional. Y así muchas cosas, por ejemplo, muertes. Ahí, por ejemplo, específicamente muertes como fuertes, como en accidentes que normalmente se marcan en muchas familias, que por generaciones siempre se mueren. La gente no se muere normal, se muere de una manera catastrófica, accidental, muy fuerte. Uno no tiene que sumar uno más uno de saber que viene en una situación generacional. Pero hay otras situaciones que implican nuestros propios errores. Por ejemplo, alguien que, no sé, maneje siempre mal sus finanzas, y manejan mal sus finanzas, siempre andan endeudados y vienen para que el Señor los haga libres de las deudas y libres de todo eso que les está robando sus finanzas. Pero son personas que su propia vida no la cambian, la manera como manejan su dinero no lo cambian. Entonces, por más milagros que existan, siempre van a volver a repetir exactamente lo mismo por sus propias decisiones. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo otro, por ejemplo, lo que alguna vez yo les comentaba a ustedes. Alguien me dice: pastor, necesito que ore por mí porque es que me encontraron, no sé, colesterol alto. Pero traga fritas las cosas más tremendas. Usted come todo frito, la milanesa, la papa frita, la hamburguesa, y después me dice: sánime, Señor, por favor, de este problema de colesterol. El Señor le va a decir: primero deje de tragar, hijo querido, y después de eso sí podemos hablar de sanidad. ¿Me estoy haciendo entender? Hay cosas que uno mismo busca. Por ejemplo, ahora que estaba escuchando algo ahí sentado. Que no, que alguien llegó, hermano, se compró un celular, lo sacó en el colectivo y se lo robaron. Y yo, a ver, pastor, quiero que ore por mí, tengo una maldición de mala suerte. Una maldición de robo. No, amigo, lo que le pasa a usted es que no entra con materia gris. A ver cómo da una oportunidad de esa. Y abre en un colectivo o un celular que va a terminar. O sea, usted está diciendo: buenas, que cualquiera necesita un celular, aquí lo voy a poner en el bolsillo derecho de mi campera. Esa es la parte que yo le digo. Hay cosas
que son decisiones nuestras. Hay otras cosas que dependen de generaciones. Pero hay otra cosa que Jesús habló acá. Hay situaciones en nuestra vida, ni que son situaciones generacionales, ni son decisiones o culpas nuestras, sino solamente tienen una razón para estar en nosotros, y es para que Dios pueda manifestar, para que podamos ver el poder, la gloria, el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios. Es de esas situaciones donde usted dice: Señor, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde está la situación? Porque hay gente que se rompe la cabeza cuando uno dice: busque la raíz de su problema. Y entonces busquen y siguen rascando la tierra y no le encuentran raíz por ninguna parte. No saben de dónde está saliendo la situación. Y ahí es donde precisamente Jesús habla de una verdad que hasta el momento se desconocía para los judíos. Porque todo mal que tenía la gente era proveniente de algún tipo de pecado o de sus padres. Pero es la primera vez donde Jesús en Juan dice: no pecaron ellos ni pecaron sus padres. Todo lo que le está pasando en su vida, esta situación que está pasando, es solamente para una sola cosa: para que Él pueda ver la gloria mía, mis obras, mi amor, mi fidelidad en Él. Acto seguido, el Señor hace lodo con su saliva en la tierra, unta en los ojos del hombre, le manda a lavar en un estanque. Él va y se lava los ojos y queda totalmente sano. Escúcheme, hay situaciones en nuestras vidas que, aunque usted pregunta el por qué, siempre hay una razón. O hay un tema a nivel generacional, hay una decisión o algo que yo hice por lo cual estoy pasando por esto, o cuando usted no lo encuentra, significa hay algo que Dios quiere mostrar. Él se quiere manifestar, Él quiere sanar, Él quiere restaurar, Él quiere resucitar, Él quiere liberar. Solamente está esa situación para que usted y yo conozcamos el poder, el amor, la misericordia y la fidelidad de Él en nuestras vidas. Amén. Es solamente para eso. Esas son las tres razones por las cuales podemos estar en una situación. Increíblemente, Jesús le habla algo que a los judíos les era nuevo, eso de que hay situaciones que están en mi vida solamente con el objetivo de que Dios muestre su poder en nosotros. Ahora, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, voy a leer versículo 1 en adelante y después el 17. Aquí igual en las pantallas les va a aparecer. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat, era rey de Israel, rey de Judá, a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, obviamente. El ejército que estaba enfrentándose con él era muy, muy grande, más grande que el ejército de él. Dice entonces que él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículo 17. No habrá, le respondió el Señor a Josafat, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Mire, esta parte en la Biblia, no sé, bueno, varios pasajes de este tema nos va a aparecer, pero hay algo que nos enseñan los milagros. Josafat tenía temor porque obviamente uno suma y resta y se dio cuenta que el enemigo era muchísimo más grande que él. Él sabía que su única esperanza es que Dios pudiera intervenir. La única manera que él sabía que esto lo podía lograr era a través de un milagro. No lo podía hacer en sus fuerzas. Por más entrenamiento, motivación y ganas que le pusiera, le colocara eso, no lo iba a lograr. Pero Josafat hace algo. ¿Qué dice la Biblia? Se humilló delante de Dios y puso a todo el pueblo a ayunar por la situación. Escúcheme esto. Los milagros a veces logran que busquemos a Dios con todo el corazón. Mire, la verdad es esta.
nadie busca a Dios si las cosas están bien. Cuando todos estamos bien, cuando nuestra vida está bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, cuando todo anda bien en el hogar, en la familia, la verdad, no hay necesidad de que el ser humano busque a Dios. Todos nosotros, los que estamos acá, desde aquí para allá, todos somos un ejemplo de que estamos acá porque algo nos pasó y por eso estamos buscando a Dios y buscábamos a Dios. Todos los que estábamos acá, ninguno puede decir, no, un día yo estaba lo más de bien próspero, rascándome la panza en la casa y dije, oh, ¿por qué no voy a la iglesia? Y fui a la iglesia. Nunca va a pasar eso. Seguramente hubo una enfermedad, una situación familiar, emocional, sentimental, mental, etcétera, etcétera, que alguien le dijo, mire, vaya a la iglesia que Dios puede hacer un milagro. Y usted terminó y terminamos en este lugar. Yo llegué a la iglesia por un problema familiar. Por eso yo llegué a la misión carismática. No llegué porque no tenía nada que hacer ese día, o porque vino una paloma, o porque vino un ángel, o porque vino alguien y me dijo, mire, vaya a la iglesia. Fui a la iglesia porque alguien sabía de la situación de nuestra familia y nos dijo, ¿por qué no van a esta iglesia que Dios puede hacer algo en sus vidas? Realmente pasa por eso. Pero nosotros siempre tenemos que recordar que los milagros, cuando hay una necesidad de algo que ocurra, siempre terminamos buscando a Dios. Cuando nosotros habíamos comentado en alguna ocasión este testimonio, cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo, él tuvo problemas para nacer. Yo me acuerdo que cuando iba a nacer, yo estaba como en un pasillo, sentado al lado de un pasillo en unas sillas, y al fondo quedaban todas las salas de parto. Y yo estaba esperando obviamente la noticia del nacimiento de mi bebé y todo eso. Pero cuando yo estaba ahí sentado, yo vi cuando dos enfermeras y una doctora salieron apresuradas, como que casi que rompen la puerta, salieron apresuradas con un bulto en sus brazos. ¿Cómo? No le puedo decir. Discernimiento de papá, un sentir de papá. Yo sabía que el que llevaban ahí era mi hijo. No sabía qué era lo que pasaba. A la hora más o menos llega la doctora encargada y me dice, su hijo nació muy mal. Su hijo nació muy mal, el cordón umbilical se le enredó en el cuello, no lo detectamos y cada vez que había una contracción el cordón apretaba el cuello de su hijo y le estaba asfixiando. Obviamente tuvo como un sufrimiento ahí en el vientre de la mamá. Cuando nació, pues nació casi sin vida, estaba morado literalmente. Ella me dijo, vamos a hacer lo que podamos, pero su hijo está muy grave. Como que no le doy muchas esperanzas, la verdad sea dicha. Y ella me decía, tengo que decírselo para que usted no hay tantas esperanzas, pero en lo que se puede agarrar, se agarra. Yo me acuerdo que cuando ella me dijo eso, obviamente después yo tuve que irme para la casa. Nunca en mi vida hasta el día de hoy había buscado a Dios con tanto amor, compasión, con tanto corazón, tanto que a mí en ese tiempo me echaron del trabajo porque yo quería quedarme orando más que ir al trabajo. Había tanta necesidad de que Dios hiciera un milagro que obviamente yo llegaba, qué sé yo entraba a las 8 de la mañana y llegaba a las 10, 11, mediodía. Y siempre les decía a ellos, no, es que mi hijo, ellos sabían el tema de mi hijo, pero realmente yo me quedaba era orando. Y bueno, fruto de eso fueron como 4 o 5 días que duré en eso, a mí me echaron del trabajo. Obviamente mi hijo, Dios hizo el milagro, lo sanó, salimos de ahí. Dijeron, él queda con un problema en el pulmón, su hijo va a tener problemas de alergia, no va a poder estar en alfombras, peluches no les va a comprar, bla, eso nos dio un listado de no se puede. Y mi hijo nunca tuvo problemas de esos, jamás tuvo problemas de alergia, funcionaron sus pulmones al 100%. ¿A qué es lo que yo voy? Cuando uno necesita un milagro de Dios verdadero, que usted realmente lo necesita, usted paga un precio en buscar a Dios siempre. Pero a veces la gente quiere milagros sin pagar precios y los milagros no funcionan así. A veces la gente necesita un milagro, sabe que lo necesita, pero le importa más el trabajo, le importa más su tiempo, le importan más otra cosa, que prefiere no pagar el precio correcto y más bien esperar que Dios tenga misericordia y le haga el milagro. Yo siempre lo he dicho, yo sé que hay mucha gente de la iglesia que necesita milagros.
siempre. Y con Betty oramos todos los días por la necesidad de todos. Pero yo sé que hay momentos donde Dios no escucha solamente al pastor. Porque no es solamente pastor, ore por mí. No, oramos por ti. Pero hay una parte donde Dios también espera, como Josafat, que nosotros nos humillemos. Si hay que ayunar, ayunamos y buscamos a Dios. Pero a veces uno le dice a la gente, mire, vamos a estar, no sé, orando un sábado, mediodía, 12 horas de oración. Venga. Y hay gente que no viene sabiendo que necesita un milagro. Trabajo, el estudio, cansancio, no puedo, voy a ver esto. Y la gente a veces dice, yo no sé qué es lo que, la verdad la gente, no, a veces no entiendo cómo la gente piensa. Porque yo he vivido cosas así. Cuando yo necesito un milagro de Dios, yo sé cómo buscar a Dios. Yo sé cómo meterme con Dios. Yo sé lo que significa eso. Cuando realmente necesito un milagro, tengo que pagar un precio a nivel espiritual. No puedo esperar solamente que un día sentado me aparezca un ángel y me haga el milagro. ¿Pueden ocurrir? Sí, hay ocasiones que ocurren de esa forma. Es decir, milagros que ocurrieron sin necesidad de oración, obviamente. Pero cuando una persona ya conoce de Dios, cuando una persona sabe quién es Dios, uno espera que la persona pague un precio. Josafat pagó un precio. Sabía que orar y ayunar era la manera como Dios podía escuchar y se podía transformar la situación difícil que estaba viviendo en algo posible. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios le dice, en esta ocasión, no era siempre, en esta ocasión no van a mover ni un dedo después del ayuno y de la oración. Le mandó decir Dios a Josafat, no van a mover ni un dedo. Yo me voy a encargar de todos sus enemigos. Y la Biblia lo que dice en el pasaje es que los enemigos de Israel en un momento se le empezaron a levantar y a matarse entre ellos. Cuando llegó Josafat, todos estaban muertos porque entre ellos se mataron. El pueblo de Israel no movió ni un solo dedo para matar a alguien. Todos se mataron entre ellos. Si usted necesita un milagro, escúcheme bien. Usted no puede pretender que el milagro ocurra. Y ahora más adelante vamos a hablar de un temita que incluye esto que le estoy diciendo. Pero desafortunadamente hay mucha gente que necesita el milagro y no quiere pagar un precio por ese milagro. Entonces entran en otro problema que más adelante les voy a decir. Porque cuando tú estás realmente anhelas, deseas, es un deseo ardiente que Dios haga algo en esa situación, tú buscas a Dios como sea, lo buscas. Y más cuando lo conoces y cuando sabes quién es Él. Josafat sabía quién era Dios, sabía cómo hacerlo. Se metió a orar y se metió a ayunar y Dios hizo el milagro que él estaba esperando. Querida iglesia, un milagro necesita un precio. Se paga un precio. Un precio de humillarnos delante de Dios y de buscarlo. Es la manera que pasa. A veces las situaciones, lo que yo le decía al principio, a veces las situaciones pasan en nuestras vidas porque a veces son los únicos momentos donde buscamos a Dios de verdad con todo el corazón, ¿o no? ¿O solamente me pasa a mí? Usted se puede levantar cada día, si todo le va bien, nos levantamos, hacemos el devocional, oramos, leemos la Biblia, buscamos a Dios. Pero mire, cuando el tema es más emocional, cuando realmente hay algo en tu vida que te cuesta, que necesitas el favor de Dios, lo vas a buscar muchísimo mejor que cuando haces normalmente una oración todas las mañanas cuando todo está bien. Lo buscas más de corazón, examinas más tu vida. Es más, pides perdón de cosas que ni siquiera tú dices, bueno, por si las moscas pido perdón por esto, porque no sé si por esta situación es que estoy así. Me hago entender, buscamos más, nos metemos más con Dios, buscamos si hay algo malo en nosotros, lo buscamos de una manera diferente a como normalmente usted y yo lo hacemos cuando las cosas están bien. Eso producen los milagros. El deseo de milagro nos lleva a nosotros a buscar a Dios con un corazón correcto. Amén. Lo siguiente está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Segunda de Reyes 5. Es una historia ya conocida. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, Naamán no era israelita, era de otro país, sirio. Era este hombre valeroso en extremo, pero ojo, leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.
Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En el versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, el profeta, luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ojo, se fue enojado, se fue sin su milagro. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio, serás sano de la lepra. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Una historia súper sorprendente con respecto a los milagros. O sea, aquí estamos hablando de algo. En algún momento este hombre estaba perdiendo el milagro. En algún momento su milagro se estaba alejando. Era un hombre valeroso, era el general del ejército sirio, era un hombre de mucho reconocimiento en su país con su rey, era un hombre que tenía fama, seguramente dinero, posición social, pero tenía un problema: era leproso. Y para esa época la lepra era contagiosa. Para ellos la lepra era contagiosa hasta ese momento. Por eso el leproso no podía vivir en sociedad. El leproso tenía que ser aislado. El leproso no podía tener contacto con nadie. Pero este hombre, la muchacha que trabajaba con ellos, le dijo a la esposa de Naamán: ¿por qué no van a Israel? Hay un profeta llamado Eliseo. Si ustedes le piden, él te sanaría. Va este hombre, aparece con sus carros, con sus caballos, y espera que el Eliseo salga, y obviamente por la figura pública que es él, saliera el profeta, orara por él y le impusiera las manos, se sanaría y listo, él se iba. Pero al contrario, Eliseo no sale. El profeta Eliseo le manda un siervo, háblale un general, y le dice: lávate en el río Jordán 7 veces y serás sano de tu lepra. El problema de él, ¿cuál fue? Se enojó porque su orgullo le pudo más que el deseo de su milagro en algún momento. Querida iglesia, el orgullo es parte del enemigo que muchas veces nosotros tenemos con nuestros milagros. Naamán no quería obedecer. Naamán no le entendía lógica a eso. Es más, lo que Naamán preguntaba tenía mucha lógica. Él decía: ¿acaso no hay mejores ríos en mi país que en Israel? Y sí, habían mejores ríos. ¿Acaso si yo no me zambullo en esos ríos, Dios no tiene el poder para sanarme también? Tenía toda la razón. ¿Cuál era el tema? Que no era como él quisiera. No es como usted y yo queremos el milagro. A veces Dios nos va a pedir algo, renunciar a algo, soltar algo para que podamos ver el milagro. Pero a veces viene nuestra justificación: tenemos que hacer eso, tengo que soltar, tengo que alejarme, tengo que soltar algo para recibir un milagro de parte de Dios. Sí, querida iglesia, a veces tenemos que soltar, a veces tenemos que renunciar, a veces tenemos que dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia y autosuficiencia, y pensar que Dios está sujeto a lo que nosotros pidamos o digamos. Nosotros somos siervos de Dios. Dios es Dios. Él hace las cosas conforme a lo que Él piensa como debe de hacer. El tema era este: podían ser 7 veces la zambullida, 3 veces, 2 veces, una sola vez, meter solamente el pie, y podía ser sano. Pero Dios le dijo: son 7, no son 6, no son 3, no son 2. No es en una pileta, no es por allá en un barrio, no, es en el río Jordán. Así de sencillo. Pero este hombre se enojó porque su orgullo le pudo más, porque su manera de pensar le pudo más.
Querida iglesia, escúcheme bien. A veces el milagro que usted está esperando, usted lo está esperando mal. Porque de pronto en ese milagro hay algo que si usted se pone a buscar a Dios, Dios le va a decir que hay algo que usted tiene que soltar, que tiene que dejar para que ese milagro se haga realidad. Les voy a poner el ejemplo que les coloqué hace 2 semanas sobre Ana, la mamá del profeta Samuel. Por mucho tiempo esta mujer no había podido dar hijos, era estéril. Por mucho tiempo pasó eso con ella. Vivió un problema ya emocional, espiritual, ya había una situación muy complicada en Ana. Ana va y ora y hace lo primero que le enseñé, buscó a Dios, derramó su corazón, empezó a llorar, empezó a pedirle a Dios un hijo. Nadie la entendía, ni siquiera el marido, aunque pobrecito, el Cana sencillamente le dijo, pero mi amor, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Y ella lo miró y le dijo, no. Es naturaleza de hombres. La verdad, a veces tenemos la naturaleza que a veces la mujer, la esposa nos dice, pero mi amor, y uno dice, pero mi amor, ¿cuál es el problema? Que te pongas este vestido del otro. La mujer tiene una necesidad de un vestido que combine con los zapatos, pero uno no lo entiende. Amén. Claro. Adri siempre está diciendo amén porque no está su esposo acá, ahí ya me di cuenta. Entonces, ¿qué pasaba con ella? Ella ese día se mete con Dios, nadie la entendía, se mete con Dios, llora y ella llega a un punto, escúcheme bien, en donde estuvo la diferencia. Que ella desde antes de que existiera el milagro, ella ya había renunciado a su hijo. Es decir, le dijo, Señor, hoy voy a hacer un pacto contigo. Si me dieres un hijo varón, lo tengo y yo te lo voy a entregar todos los días. Es decir, más o menos se calcula que el niño era más o menos de 3 a 6 años cuando la mamá se lo llevó para el templo y lo dejó allá. Solamente una vez al año lo veía, para llevarle ropa, para verlo, una vez al año. Ese día ella renuncia a su hijo. O sea, Señor, tú me das el milagro y yo renuncio automáticamente al hijo. Después de ese hijo, tuvo 5 hijos más, Ana. La que era estéril tuvo 5 hijos más, porque en algún punto de su vida renunció a su propio milagro. Entonces nosotros queremos el milagro sin renunciar a veces a cosas. En nuestro orgullo lo único que queremos es que suceda el milagro como queremos que suceda. Y a veces Dios nos tiene que decir, no, es en el Jordán y son 7 veces, no son 6, no son 5, no es en otro río. Es de esa forma que te voy a hacer el milagro, no conforme a lo que tú quieres. Este hombre quería que Eliseo saliera, saludara al figura pública tremenda que era Naamán. Él directamente le impusiera las manos, invocara a Dios y ¡pua! Ya el milagro sucedió. Y Dios le dijo, no amigo, las cosas no suceden así. Por poco Naamán se queda sin su milagro a causa del orgullo. Solo la humildad lo hizo devolver, pero no su humildad, la humildad de sus siervos, que ellos fueron los que le hicieron caer en cuenta, Padre mío, si el profeta te dice que hagas una cosa y más si vas a ser sano, ¿por qué no la hace? O sea, es obvio. Más si te están diciendo que vas a ser libre, sano de la lepra, ¿por qué no lo hace? Deje el orgullo a un lado y hágalo. Así que él se viene y me imagino la primera zambullida, leproso, la segunda zambullida y dele con la tercera. Yo me imagino que hasta la sexta todo seguía igual. Y él pensaría, esto es una bobada lo que yo estoy haciendo. Esto es una bobada, o sea, me tienen acá, sube y baje, sube y baje. Dice que en la séptima él se levanta y su piel era como la piel de un niño. La lepra había desaparecido, fruto de la obediencia. Queridísima iglesia, ese milagro que a veces usted espera solamente necesita un desprendimiento. Solamente necesita soltar muchas veces, dejar su orgullo a un lado y soltar para ver el milagro. Amén. Lo siguiente está en Juan capítulo 5, versículo 5 en adelante. Juan 5, 5 en adelante. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yo les decía a ustedes en el primer punto que cuando una persona no busca a Dios, no se mete a orar y ayunar, no es que realmente no necesite el milagro. Necesita el milagro.
¿Sabe qué es lo que sucede? Que se han conformado. Ya aprendieron a habitar con esa situación. O sea, en el fondo saben que necesitan el milagro. Pero como están ya tan conformistas como este paralítico que llevaba 38 años siendo paralítico y visitaba cada vez, si usted lee toda la totalidad del pasaje, visitaba un estanque donde decían que venía un ángel de vez en cuando y agitaba las aguas, y el primero que llegara y se botara, ese era sano. Imagínate ese amigo paralítico. Porque por lo menos el ciego a punta de topetazo llegaba, pero este amigo se tenía que mover. Cuando Jesús aparece, después de conocer que tenía 38 años viviendo así, le hace una pregunta sencilla, porque Jesús siempre ha sido así. Jesús no le pone enredo a nada. Nosotros somos los que nos enredamos. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y él arrancó: no, es que no tengo a nadie que me bote, es que quien me coge, quien me agarra, quien me sube, quien me baja. Jesús nunca le preguntó: ¿quieres que te arroje al estanque? Jesús nunca le dijo: ¿por qué estás ahí 38 años? Jesús le hizo una pregunta sencilla para un sí o para un no. ¿Quieres ser sano? Pero así somos nosotros. Cuando ya estamos conformes, siempre hay una justificación por la cual usted no le ha metido oración y ayuno a ese milagro que usted necesita. Sabe que lo necesita, pero el problema no está en eso. Usted sabe que lo necesita. El problema es que se aprendió a conformar con la situación. Por eso cree que ya el milagro, déjelo así. Tanto que el Señor Jesús a Marta y a María le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. O sea, ni siquiera algo muerto es un problema para él. Ni siquiera lo muerto. Pero ese es un tema que nosotros tenemos. El conformismo se convierte en un enemigo de los milagros. Entonces, vuelvo y le repito, no es que la gente no necesite el milagro. Lo que pasa es que mucha gente se aprendió a conformar, a cohabitar con la situación. Ya sabe cómo es la situación, ya se acomodó a eso, ya se acostumbró a ese tipo de situación. No es que no necesite el milagro, se conformó y se acostumbró a esa situación. Amén. Y por último, ese mismo pasaje, esa misma historia nos dice una verdad que, escúcheme, no lo digo, no lo estoy diciendo yo. Jesús mismo dijo esta gran verdad que le voy a enseñar hoy, y espero que se le grabe más que en la cabeza, en el corazón. En Juan 5:14 se encontró al paralítico que ya era ex paralítico, ya había sido sanado. Después le halló Jesús en el templo, re espiritual el hombre, no era para menos, había sido sanado. Vaya para la iglesia, amigo, y busque de Dios. Mire lo que le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí se dieron cuenta? No de David, sino de mí, lo que estoy diciendo. Dice: has sido sanado, has recibido un milagro, pero te voy a aconsejar algo: no sigas en el estilo de vida que habías llevado hasta el día de hoy, para que no te venga algo peor. No lo estoy diciendo yo, ni me diga usted: no, es que el pastor Rojas nos estaba tratando de amedrentar, ponerle terronera a la situación. No, esto lo está diciendo Jesús, y por eso se los pongo ahí en la pantalla. Vuélvamelo a poner, por favor, el versículo bíblico, para que ustedes se den cuenta que el que dijo eso fue Jesús. Para que no te venga alguna cosa peor. A ver, entonces, ¿qué era lo que Jesús trataba de decirnos? Nosotros podemos recibir el milagro, pero Dios espera que usted no vuelva a encaminarse en los mismos caminos que tenía antes de ese milagro. Si es un milagro familiar, que usted no vuelva a ser la esposa o el esposo o el hijo o el padre que era antes de ese milagro. Hay cosas que cambian. Si usted de pronto fue sanado físicamente, que usted no vuelva a ser la misma persona irresponsable a nivel de su salud. Porque el Señor decía: si ustedes reciben el milagro y vuelven otra vez a pecar, vuelven a hacer lo malo, vuelven otra vez a lo mismo que eran antes, no cambian su vida, realmente no se vuelven a Dios con el corazón,
Dice, esto puede traer algo peor, peor que 38 años de parálisis. Jesús dijo, algo peor, algo más peor. Siempre el Señor busca de un milagro que nosotros le busquemos, pero siempre Él está pendiente que nosotros cuidemos el milagro. Eso es lo último. Cuide el milagro. Cuando suceda, cuide el milagro. Si no ha sucedido, cuídelo también. Si usted tiene la certeza de que Dios lo va a hacer, cuídelo. En Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sabe qué nos enseña esto? ¿Cómo cuidamos un milagro? No mirando las situaciones. ¿Sabe que a veces la gente es sanada y después dice, ¿hasta cuándo me va a durar la sanidad? No sé si a usted le ha pasado que usted es sano de algo y de pronto a los meses o al año le empieza a doler donde antes le estaba doliendo. Empieza a sentir esos síntomas que antes sentía, pero usted dice, pero el Señor me sanó. ¿Y qué empieza a jugar en su cabeza? Me volvió otra vez la enfermedad. O sea, el Señor me engolosinó nomás. Me dio el bomboncito y después me lo quitó. Primero me sanó y dijo, ahora ya no la sano. Dice acá que este hombre Abraham, que el Señor le había dado un milagro, o por lo menos le había dado una promesa, que iba a tener un hijo a los 75 años. Lo que el Señor le estaba diciendo y lo que hizo Abraham fue, voy a fortalecer mi fe. ¿Cómo? No le voy a poner atención a lo que está pasando a mi alrededor. A veces vemos lo que a otras personas les pasó, entonces empezamos a tener miedo nosotros, porque mire, el peor negocio en un milagro son los miedos. Cuando Dios hace un milagro, Dios lo hace completo, no lo hace a medias. No lo hace a medias. Entonces, como Él no hace cosas a medias, el enemigo, el diablo, siempre va a tratar de que usted y yo tengamos duda, incredulidad, nos entre el miedo, el temor, empieza a aparecer una cosa, lo otro. Yo recuerdo cuando tuvimos a nuestro tercer hijo, que cuando Betty empezó con su embarazo, fue un embarazo que yo les conté, fue un embarazo totalmente diferente, fue espectacular con respecto a los otros dos. Pero creo que al cuarto mes ella empezó a manchar, y de una vez en la cabeza empezó a rondarnos en la cabeza, va a haber una pérdida. Siempre empieza a tener el temor uno, porque obviamente ya habían pasado como 10 años de nuestro segundo hijo. Ya estábamos un toque más grandes, teníamos como 30 y algo. Pero uno siempre, ella empezó a manchar y empezó al médico, a la guardia de una vez, reposo. Y eso todo para nosotros era una cosa de locos, pensar reposo, qué tal que no nazca este niño. O sea, empieza todo un tema de temor, porque el diablo empieza a trabajar de esa forma, empieza a trabajarte en la cabeza de tal manera que renuncies a tu milagro, que pienses que es un Dios que hace las cosas a medias, o que primero te dice tómalo, ahora te lo quito. Ajá. Y siempre estamos pensando en un Dios como que te pone, te quita y hace siempre ese tipo de jugadas con nosotros. Abraham tenía 75 años, sabía los riesgos que tenía, pero él dice en la Biblia que nunca dejó que su fe se debilitara. Y la manera como no se debilitó su fe fue que nunca le puso atención ni a la esterilidad de su esposa, ni a su vejez, ni a la vejez de su esposa. Solamente su fe estaba puesta en la promesa que Dios le había dado. Así de sencillo. Después continúa el versículo y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Fue un hombre que supo que Dios le había prometido, y eso significaba que siempre que hay una promesa de Dios hay fidelidad de parte de Dios. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se cuida el milagro con nuestras palabras. Con nuestras palabras. ¿Sabe cómo Dios le ayudó a Abraham? Primero se llamaba Abram, es decir,
Padre enaltecido. Pero después el Señor le dijo: te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Entonces cada vez que le decían: ¿cómo se llama? Abraham. Siempre estaba hablando, sus palabras eran padre de multitudes. ¿Cómo te llamas? Padre de multitudes. Cuando la gente le decía Abraham, estaba diciendo padre de multitudes. Eso es lo que causan las palabras. Eso causan las palabras. Tu manera de hablar, tu manera de actuar, cuida tu milagro. Por eso siempre cuando hay un milagro de sanidad, lo que dicen es, o lo que uno siempre dice es: haga ahora lo que antes no podía hacer. Es decir, sintió sanidad, haga lo que antes no podía hacer. Porque es un acto de: voy a hacerlo. O sea, voy a actuar de manera diferente, como si hubiera recibido un milagro. Hablamos, actuamos, tomamos decisiones basados en un milagro que sé que no va a cambiar. Y después finaliza diciendo: plenamente convencido. Plenamente convencido. No había dudas, no había temores, no habían miedos en la vida de Abraham. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa plenamente convencido? Paz. Tienes mucha paz. A pesar de la situación, a pesar de que el milagro como que te estás peleando con el milagro, tienes paz. Estoy completamente convencido, estoy completamente convencida de que el Dios que me hizo el milagro va a terminar nuestro milagro. No había sombra de dudas para él. Por eso siempre actuó como papá de multitudes. Por siempre Abraham, sin tener hijo, actuaba, hablaba como un padre de multitudes. Creía como un padre de multitudes. Se proyectaba, soñaba como un padre de multitudes. Ese era Abraham. Por eso nosotros tenemos que aprender es: si usted necesita un milagro, o si usted vivió un milagro, cuide el milagro. Porque lo que Jesús decía: no vaya a ser que te venga algo peor. Increíble. ¿Por qué? Porque un milagro, literalmente, es algo que Satanás tenía. Esa área es algo que Satanás tenía atrapado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios se mete, Satanás suelta esa área, te queda libre. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace que esto quede guardado y protegido, ese milagro? Mi consagración, mi relación con Dios hace que esto sea protegido. Si yo me alejo de Dios, se quita la protección y otra vez viene el enemigo a tratar de destruir. Recuerde lo que Jesús decía: el ladrón no viene sino a hurtar, matar, destruir. No tiene otro objetivo. No tiene el objetivo de darte una mano, de alentarte. Robo, matar o destruir. Siempre está buscando eso. Por eso se dan cuenta que muchas mujeres empiezan a tener luchas con el tema de perder a sus hijos. Porque el enemigo siempre busca eso, matar de alguna manera nuevas generaciones. Pero cuando uno tiene un milagro de parte de Dios, uno sabe que el milagro es fiel, verdadero. Dios no va a cambiar lo que ha decidido, lo que ha hecho y lo que ha hablado. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.